Este panel lo integra el licenciado Pedro Manuel Viñó, licenciado en Economía Agropecuaria, egresado de la Universidad de Belgrano, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, APRESID, presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, en Carvap, y productor agropecuario, y por supuesto un argentino comprometido con su país, según figura aquí. Bueno, el siguiente panelista es el licenciado, contador público nacional, estamos así, ¿no? Dante Sica. Yo lo niego eso, así que no. ¿No lo niega? Bueno, es director y socio fundador de ABCB, licenciado en Economía, experto en estrategias de desarrollo, política industrial y negociaciones internacionales, miembro del Consejo de la Producción del Ministerio de Producción de la Nación y del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, ex secretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación, y cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la función pública en organismos nacionales e internacionales dedicados a la definición de políticas económicas. Y finalmente, el tercer integrante de este panel es el ingeniero agrónomo Guillermo Bernaudo, jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Nación, y nos enorgullece tenerlo como docente en esta casa de estudios. Bueno, los dejo entonces bajo la palabra y la coordinación del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, el ingeniero agrónomo Leonardo Galaburri. Muchas gracias, Graciela. Gracias a los presentes, a los panelistas. La verdad que quiero felicitar al equipo de la Facultad de Ciencias Agrarias porque configuramos un muy buen temario. Las ponencias son realmente de muy buen nivel y muy concatenadas, lo que indica que es muy probable que tengamos los diagnósticos en común. Vamos a ver si es fácil poner las cosas en marcha. Yendo al tema, el crecimiento nos favorece a todos y no presenta controversia. Que tengamos más, que aumente el PBI, esto es algo positivo para todos. Pero cuando hablamos de desarrollo llega a haber algunos inconvenientes. Quiero muy rápidamente, en unos escasos minutos, hacer con algunas imágenes, sin apoyarme en números, esto se lo dejo a los especialistas, una visión de en cuáles son los problemas que tenemos para adelante, para producir el desarrollo, para ubicarlo, dónde está el desarrollo en la Argentina, o si va a llegar pronto. Acá primero me apoyo en los agronegocios, lo que estudié siempre de agronegocios. Cuando las empresas y las familias concurren a los mercados bajo las normas de calidad, bajo los sistemas de transparencia, bajo sistemas de garantía de satisfacción al cliente, sí o sí requiere una empresa que esté fortaleciéndose y generando esa oferta, y requiere un Estado que sea inteligente, un Estado justo y que esté presente donde tiene que estar, que tenga una lógica de administración correcta. Si por el contrario las familias y las empresas concurren en mercados donde no se respetan los derechos de propiedad, donde hasta existen sistemas de violencia para lograr cuotas de mercado, se corresponde sí o sí, y a ejemplos está lleno, para no herir sensibilidades, como es un sector de agroindustria predominantemente acá, elegí otra imagen, pero se corresponde a un Estado que sea ineficaz, con déficit fiscal, con una lógica de corrupción detrás de eso. Pasemos rápido a otro tema. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué es lo que nos está diciendo el mundo? El mundo nos está mostrando desde este listado de las empresas de mayor valor en el mundo que hay un grupo de empresas nuevitas. Casi todas son de Estados Unidos, que son las que están en ese color parecido al rojo. No sé por qué, pero desde el domingo veo medio desteñido el rojo en estos días. Pero el hecho es que
aparecen las empresas que tienen que ver con la tecnología, con dar servicios basados en la tecnología. Y no es casualidad que Estados Unidos está de ello, hizo grandes inversiones para desarrollar eso. Así que esto es algo que nos está diciendo el mundo. La tecnología va a ser parte de nuestra vida y va a formar parte del desarrollo de nuestras empresas. Hay empresas argentinas que entienden esto y que son muy exitosas. A ver, no me salté nada, no. Entonces, acá me baso en gente que sabe más que yo. Lo leí y lo escuché al economista Bernardo Kosakov y habla de 3 sectores en la Argentina. Para hacerlo más ágil, planteé 3 Argentinas. La Argentina moderna. La Argentina moderna, como siempre que hacemos reuniones de agrónomos, hablamos los buenos que somos los agrónomos, lo bien que hacemos las cosas y los que nos debe el resto de la sociedad a nosotros. Decidimos que generamos las exportaciones más importantes y que invertimos, que estamos forzados a invertir porque tenemos mucho en juego y desarrollamos adelante, generamos nuevos productos como la bioenergía, que Ramiro estuvo hablando muy bien hace un momento y Julio Menéndez sobre ello, que exportamos, que tenemos la relación con el mundo, no somos los únicos, la petroquímica está en eso, la minería y alguna otra más que se me escapa y que seguramente el licenciado Dante Sica me podrá corregir o ampliar esta información. Bueno, y este sector, ¿qué logra? Financiar el desarrollo. Tenemos ahí por donde podemos financiar una parte del desarrollo. Genera ingresos de divisas y casi el total de las exportaciones. Pero todo esto no alcanza para lograr el desarrollo que todos pretendemos. Supongamos que Argentina, el año que viene, logra producir 200 millones de toneladas de granos, no va a alcanzar para dar trabajo a todos los argentinos que hoy no tienen trabajo. Seguimos adelante. Vamos a ver la otra Argentina, la Argentina industrial. La Argentina industrial la representa Kosakov por las empresas que están más relacionadas con el consumo interno. Ahí tenemos automotriz, construcción, textil, marroquinería o zapatos en ese caso. ¿Y esta qué es lo que nos plantea? Nos plantea que es el sector más grande, el que se relaciona directamente con el consumo, que tiene problemas con el mercado de trabajo, con la capacitación de su mano de obra. Hay pocas inversiones del exterior que vienen a realizar esto porque al ser tan dependientes del consumo interno y ser tan variables las políticas, tan volátiles las políticas en la Argentina, difícilmente alguien piensa una inversión de largo plazo en este tipo de empresas. Y bueno, y para no ocupar más tiempo en esto, la habilidad que tienen estos empresarios es que son muy hábiles, porque tienen una capacidad de adaptación a cambios. Cada 10 años al menos cambian las reglas de juego de una manera sideral, de la noche a la mañana. Entonces por eso logran esa adaptación. Y un tercer sector muy grande y decisivo, que es la Argentina excluida, que son los que tienen ocupación informal, changas, los que forman el ejército de la pobreza, los desocupados y los jóvenes nini. Nini ya todos saben, no hay que explicarlo demasiado, es titular de los diarios, que ni trabajan ni estudian, y que hay que darse una política sobre ellos porque requieren y demandan y generan mucha demanda sobre el Estado y tiene su peso electoral importante. Son los desplazados de la producción y la educación de calidad, tienen muchas dificultades para incorporarse al trabajo formal y consumen gran parte del presupuesto nacional. Obviamente, como dice ahí, como resalté, son claves en los procesos electorales, que elegimos vivir en democracia, esto ya no hay duda, es algo que no se discute y tenemos que respetar esto, y estas son las claves, los drivers fundamentales que van a regir nuestro desarrollo. Así que lo que planteamos como
y desde el agro y que se repite mucho y que estoy enrolado en esa idea, es que Argentina sea el supermercado del mundo. Es una posibilidad para incorporar gente que retirar gente de la fila de la desocupación, incorporarlo a las fuerzas que construyen esta idea del supermercado del mundo, que hay mucho por hacer y que no hacen, y hay empresas muy grandes que tienen muchos recursos que quizás desde mi punto de vista podrían hacer más si no lo veo que estén haciendo. Algo que mis alumnos y colegas que me conocen, y creo que desde la segregación de trigo hay mucho para hacer. Cuando hablamos de segregación de trigo es calidad industrial y llegar al producto final, y hay mucha inteligencia que aplicar a eso y que no se está buscando en el mercado este tipo de recursos humanos. Cuando hablamos de comercialización por cortes, va a ser fundamental. Si queremos vender carne al resto del mundo, acá estoy convencido que Willy, que viajó más de una vez a China, y si no estoy no estoy mal informado, hace poco vino de la gira con el presidente, nos puede dar alguna precisión sobre eso. También empezamos en la Argentina a desarrollar productos con denominación de origen, que son sellos de calidad y de origen geográfico, y que son una estrategia fantástica de generar valor en origen. Italia, Francia y España son campeones mundiales de desarrollar este tipo de cosas. Y otros tipos de productos que no quiero aburrirlos, y aparte voy a ser injusto con otros, como por ejemplo el limón, que ni lo menciono acá. Así que estas son las ideas centrales, y con esto propongo que ya empecemos el debate. ¿Está bien? Dale. Bueno, yo soy Pedro Viñó, soy productor en el Partido Bolívar, ex alumno de esta casa. La verdad que es grato volver. Cuando yo estudiaba se estaba construyendo el edificio, decíamos las cuotas que pagamos nosotros van para el edificio. Pero bueno, hoy vengo y está bueno poder disfrutarlo y que ustedes lo disfruten. Es bueno volver a casa. ¿Qué le hace falta a la Argentina para desarrollarse? A mí se me ocurrió una sola palabra. Yo podría decir una sola palabra. Hubo un discurso famoso de un político famoso que dijo 3 palabras, dio media vuelta y se fue. Esa palabra para mí, obviamente yo no voy a hacer el papelón de decir una palabra e irme, pero para mí es reconciliación, ¿no? Hace falta que nos reconciliemos. La Argentina ha vivido dividida, ha vivido en distintas veredas tirándose piedras, y los resultados están a la vista. Esto que plantea Leo al final de la Argentina excluida duele, sinceramente. Entonces tenemos que pensar seriamente en reconciliarnos si queremos desarrollarnos en serio, y no que uno llegue al poder y haga las cosas por un lado y después gana el otro, y nos vamos con el péndulo al otro extremo y después vuelve el otro, y al final vamos y venimos y cada vez hay más argentinos pasándola mal. Así que sin duda la primera palabra es la reconciliación, el entendimiento, el acuerdo. Después hay algo que es claro, que siempre decimos, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Y en definitiva lo que tenemos que pensar cada uno de nosotros es qué puedo hacer yo, qué voy a hacer yo, no el hay que venga otro y que lo haga, ¿no? Acá claramente cada uno de nosotros es parte de la solución o es parte del problema. Entonces, siempre por ahí esperamos una cuestión mesiánica, que venga un tipo que la tenga muy clara, y el ministro de Economía que la tiene clara, o el político que la tiene clara. Y en definitiva, vamos a desarrollarnos en serio cuando todos nos pongamos la celeste y blanca en serio y nos reconciliemos. Yo pienso que a la Argentina le fue bien cuando había un sueño común, ¿no? Cuando todo el mundo quería aspirar a un sueño común. Y hoy no está el sueño común. Por eso hay que reconciliarse. Por eso es clave generar acuerdos donde todos tiremos para el mismo lado. Si no, es imposición sobre una fracción de argentinos que piensan distinto, y después el péndulo va y viene y al final no gana nadie.
Entonces la reconciliación y sin duda qué aporte voy a hacer yo como individuo para que la Argentina verdaderamente se desarrolle, me parece que son temas claves. Ese hay que, hoy a mí me invitan obviamente porque soy presidente de la institución y tengo que decir qué hacemos desde la institución para que la Argentina se desarrolle. Entonces les voy a contar algunas de las cuestiones que estamos haciendo desde APRESID, pensando en el bien común y trabajando para justamente este sueño que tenemos de una Argentina desarrollada, ¿no? Yo sinceramente muchas veces me siento mediocre porque con la cantidad de oportunidades que tiene la Argentina, que haya 30% de argentinos que la pasan mal, es inconcebible. Y el problema son los políticos, el problema somos nosotros, cada uno de nosotros, que no nos comprometemos y no empezamos a trabajar desde nuestro lugar para que eso cambie. Estamos esperando que otro lo haga. En definitiva, el desarrollo en serio va a suceder cuando cada uno tome el compromiso y haga su metro cuadrado pensando en el resto también y no solo mirándonos tanto el ombligo. Una característica bastante común que tenemos. Y me incluyo, porque yo soy el primero, no estoy señalando. Yo me incluyo porque yo continuamente me descubro en ese rol y es un problema que tenemos. Desde APRESID, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Sistema Chakras, que lo que hace básicamente es la inversa de lo que es la investigación científica común, que es un investigador en un laboratorio que tiene una idea y la desarrolla y genera un paper, y muchas veces ese paper llega al campo y otras veces no, y queda ahí, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la investigación solucione nuestros problemas del día a día? Entonces planteamos un programa que se llama Sistema Chakras, donde un grupo de productores genera un árbol de problemas, ¿no?, de su día a día, y a partir de allí, ahí sí, vamos a las universidades, al INTA, al CONICET, buscamos una mesa de expertos que le llamamos, y buscamos quienes nos ayuden a solucionar estos problemas. Tratamos de poner un gerente técnico de desarrollo, que se llama el rol de la persona que coordina este trabajo a campo, que haga una maestría o un doctorado dentro de lo posible con este problema para darle todo el rigor científico. Y lo que hacemos es una vez por año abrir las puertas de esta chacra y contarle a toda la comunidad cuáles son los logros que vamos obteniendo. Eso es un aporte importante porque en definitiva estamos poniendo mucha interacción público-privada y hoy trabajamos muchísimo con el Ministerio y estamos muy contentos del cambio de aire porque realmente nos abrumó la interacción, ¿no? y entendemos que es el camino. Y la verdad que bueno, sentimos que estamos generando conocimiento que nos ayuda a solucionar los problemas nuestros del día a día como productores. Y lo abrimos, ¿no? Porque una vez Santiago del Solar, de nuestra institución prima hermana, por no decir hermana, de ACREA, le preguntaron al exterior cuál era el secreto de los argentinos. Y justamente dijo que no hay secretos, ¿no? Y eso es una gran verdad. Nosotros tratamos de seguir ese camino y cada vez que tenemos un conocimiento lo compartimos. Pues entendemos que agrandar la torta nos conviene a todos. Eso es un poco, se trata del bien común, ¿no? Víctor Truco nos dejó a nosotros unas frases que hablan de lo que es el espíritu APRESID. Y una de esas cuestiones es ser generoso, ¿no? Los productores, eso en Argentina muchos son generosos porque comparten su mirada, comparten su visión y eso hace que hoy seamos de las productores más eficientes del mundo, gracias a que compartimos el conocimiento. Eso es bueno y hay que seguir profundizándolo y hay que contagiarlo. Otro proyecto que tenemos en la institución es la certificación de nuestra producción con un abordaje sistémico. Nosotros no certificamos un producto, no certificamos trigo, no certificamos maíz, no certificamos soja. Certificamos un sistema productivo, por lo tanto certificamos un predio y todo lo que allí sucede, y todos los procesos que allí suceden. Porque nosotros estamos preocupados por la sustentabilidad del sistema. No nos interesa si un granito se hizo desde que se sembró hasta que se cosechó de tal forma, sí nos interesa lo que sucede en todo ese sistema. Este sistema de gestión de calidad que nosotros tenemos, que es la agricultura certificada, hoy está reconocido en Europa
como uno de los estándares más exigentes en cuanto a los 3 pilares de la sustentabilidad, que tiene que ver con lo ambiental, con lo productivo y con lo social, ¿no? Porque tenemos indicadores de esos 3 pilares y tenemos en cuenta esas 3 cuestiones para apuntar a una verdadera sustentabilidad. Y continuamente lo estamos repensando. De hecho, este año estuvimos abriendo los protocolos e invitamos a instituciones como The Natural Conservancy o la Fundación Vida Silvestre para que lo vean, para que nos cuenten desde su lugar cómo ven lo que estamos haciendo los productores, porque nos parece muy importante tener mirada fuera del ámbito agropecuario, que están preocupados con el cuidado del medio ambiente y con lo social también, y nos ayudan a mejorar en la mirada que tenemos. Después tenemos otro programa que se llama Aula Presid, que, bueno, en base a... Esto nace en realidad por algunas informaciones que venían en los manuales de los colegios de los chicos, que nos pintaban a los productores agropecuarios como unos sujetos medios complicados, ¿no? Que envenenamos, que... Bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cómo podemos ser nosotros parte de la solución y no decir hay que hacer y hay que hacer? Bueno, entonces lo que ideamos es un programa que en definitiva nosotros mismos vamos a los colegios y contamos en primera persona qué es lo que hacemos en el campo. Que no significa que hagamos todo espectacularmente bien y demás. Tratamos de hacerlo, ¿no? Y estamos midiéndolo y por eso tenemos la agricultura certificada, donde viene una empresa que certifica que uno está siguiendo esos protocolos y por eso puede decir, bueno, acá hay un tercero que vino y certificó que yo estoy haciendo todas estas cuestiones. Agricultura certificada es eso, es subirse a un sistema de gestión de calidad, un sistema de mejora continua que nos permite con muchos indicadores mejorar continuamente y tomar decisiones más objetivas. Ahora justamente repensamos el sistema y tenemos un primer escalón que no incluye todo lo que es el sistema de gestión de calidad porque eso es bastante engorroso y en definitiva lo que certifica son las buenas prácticas. También junto con IRAM y FAUBA desarrollamos una norma IRAM justamente que certifica las buenas prácticas en lo que son labores de pulverizaciones terrestres y aéreas, siembra y cosecha, para que nuestros aliados, que son los contratistas o mismo los productores que tienen estas máquinas, puedan tener la tranquilidad de que siguiendo esos protocolos van a estar haciendo las cosas bien, ¿no? Estamos haciendo también una prueba piloto en Bandera, en Santiago del Estero, para generar una certificación a nivel municipal para que los habitantes de los distintos municipios de Argentina se queden tranquilos de que en ese municipio se están haciendo las cosas como corresponde. Hicimos un trabajo que se llama Biospas, que es Biología de Suelos y Prácticas Agrícolas Sustentables, 13 unidades de investigación, varias universidades, INTA, CONICET, 2 empresas, el grupo Romagnoli y Rizobacter, que lo que hicimos fue estudiar la microbiología de los suelos, ¿no? Ustedes saben, no sé si saben, pero supongo que sí, en 1 gramo de suelo, una cucharadita de té, hay 10.000 millones de seres vivos. Hay más seres vivos que habitantes en el mundo. 1 gramo de suelo. Y cerca de 400.000 especies. Es el ecosistema más diverso que uno se puede... 1 gramo de suelo. De eso nosotros sabemos poco y nada. Muy poquito. Estamos recién abriendo la puerta. Lo que hicimos con esto fue comparar qué pasaba con la microbiología del suelo, de un suelo virgen, digamos, de un suelo que no ha sido trabajado, de un suelo con buenas prácticas agrícolas, que es todo el sistema que nosotros pregonamos y tratamos de mejorar día a día, y de un suelo con malas prácticas que sí era siembra directa, porque en Argentina el 90% de la superficie es siembra directa. Esto parece increíble, en el mundo no se sabe, ¿no? Que en la Argentina el 90% de la superficie es siembra directa. En el mundo es exactamente al revés, el 90% sigue haciéndose, dando vuelta el pan de tierra y con todo lo que eso significa, siendo un problema para el cambio climático, para la seguridad alimentaria. Bueno, nosotros somos una solución. Haciendo las cosas bien, obviamente no con un 60% de soja, eso está muy bueno que empiece a acomodarse, se puede ser una solución, y volvemos al principio, ¿no? ¿Cuál es mi rol? ¿Cómo puedo yo ser parte de la solución del problema y el verdadero desarrollo de la Argentina? Bueno, nosotros podemos incorporar carbono en nuestros suelos, lo estamos midiendo, pero hay que hacer las cosas como corresponde.
Y eso es lo que midió Biospas. Es un trabajo que está publicado en 13 revistas con referato. Y ahora, junto con el Ministerio, junto con Producción, junto con MinSit, estamos viendo la posibilidad de armar un segundo Biospas donde a eso que evidentemente es apasionante y nos genera un montón de preguntas nuevas, que fue el primer trabajo, le vamos a sumar además un sitio donde se haga agricultura como se hace en el resto del mundo, labrando, porque entendemos que las diferencias van a ser muy grandes y eso también es parte de la solución. ¿Por qué? Porque también al mismo tiempo estamos pensando en un proyecto internacional. Nosotros creemos que Argentina tiene liderazgo a nivel mundial en lo que es la producción sustentable y cada vez que salimos al mundo y hablamos de esto y que tenemos una institución que hace 30 años está trabajando en esto, inmediatamente, por más que vayamos por otras cosas, yo ahora estuve en una gira en China y en India con ISGA, con la International Soybean Growers Alliance, y yo comentaba que era de APRESIT y que es una institución que nació por temas de erosión, igual que ACREA, obviamente, y que hace 30 años que estamos trabajando en eso. Después nos metíamos en los temas de la soja y ISGA, pero después venían y me decían, che, nosotros tenemos que hablar con ustedes, porque hoy con todo el tema del cambio climático, bueno, últimamente con el tema de Estados Unidos, más ruido todavía, mucho foco en temas de producción sustentable y Argentina tiene ahí una ventaja enorme y nos tenemos que hacer cargo y bueno, yo creo que el Ministerio está apuntando hacia eso. Tenemos que hacernos cargo de nuestro liderazgo. O sea, Francia, por ejemplo, lanza una iniciativa que es el 4 por 1000, que es sumarle el 4 por 1000 de carbono a todos los suelos del mundo, los agrícolas del mundo, y Francia tiene el 2% de su superficie en siembra directa. Nosotros tenemos mucho más entidad para generar una cuestión así. Obviamente tenemos que ir al sistema de siembra directa, ¿no? Que es la correcta rotación, bueno, todo lo que son las buenas prácticas, que ya los tenemos medios aburridos de contar lo que son las buenas prácticas. Pero bueno, pasa por ahí, pasa por la bioeconomía, que entiendo que se trató con anterioridad, pasa por no solo pensar en las 200 millones de toneladas, sino empezar a pensar qué molécula voy a producir yo en el campo, ¿no? Hoy hay ejemplos concretos que ya están sucediendo, ¿no? Hay una empresa como Bioceres que le cambió un gen al cártamo y produce quimosina. Quimosina es para los lácteos, ¿no? El cuajo que se decía antes, que se sacaba del rumen de la hacienda. Bueno, hoy eso se produce en laboratorio con un sistema bastante complejo y costoso a través de una modificación genética del cártamo. Hoy se está produciendo en Argentina cártamo que produce quimosina. Y cada 1000 kilos de cártamo se produce 1 kilo de quimosina. Ese kilo de quimosina vale $5.000, ¿no? Entonces, eso es un valor agregado muy importante. Nosotros tenemos muchas capacidades. O sea, ustedes son una muestra cabal de la potencialidad que tiene Argentina. En nuestros congresos la edad promedio es 38 años. Cuando uno sale al mundo y ve lo que son los productores agropecuarios en el mundo, son mucho más grandes, no tienen la formación que tienen nuestros productores, les es más difícil incorporar tecnología. Nosotros tenemos un posicionamiento global en ese sentido inmejorable para aprovechar la nueva ola de disrupciones que viene de la mano de la biotecnología, de la mano de un montón de cosas. Por supuesto que hay amenazas, ¿no? Hace poquito fui a una reunión donde el gerente de Mozambique en Palo Alto, en California y en Silicon Valley, hace 4 años hizo la primera hamburguesa de laboratorio y le costó $250.000. 4 años. Hoy la están haciendo por $10. Falta poquito para que nos empaten y nos ganen. Pero son oportunidades, porque la carne argentina tiene un posicionamiento tremendo y hay que ver esto. Volvemos al principio, ¿vamos a ser parte de la solución o parte del problema? Si queremos ser víctimas, tenemos este problema y ahora ¿qué vamos a hacer? No, tenemos que tomarlo como una oportunidad. Y en cuanto al posicionamiento de lo que es la cuenca fotosintética nuestra, que hemos sido bendecidos con estos suelos y estos climas, ¿no? Que generan una de las cuencas fotosintéticas más eficientes del mundo, más el factor humano, que es único también, ¿no? Porque tenemos productores, como les decía antes, bien formados y demás, estamos en una posición inmejorable. El tema es ponernos de acuerdo. El tema es sentarnos y buscar soluciones
sustentables, que trasciendan, sostenibles en el tiempo. Voy redondeando porque me apura acá. Viste, al final no traigo PowerPoint y se me va la mano. Me quedo con el tema de supermercado del mundo y más allá, diría Buzz Lightyear, ¿no? ¿Por qué? Porque de la mano de la bioeconomía se nos abren un montón de oportunidades. Biomateriales, ¿no? Qué enzima, qué proteína, bioplásticos, bioremediación, la medicina. Empezamos a ser productores de un montón de otras cuestiones, ¿no? Y eso ustedes lo tienen en la cabeza, mucho más que nosotros, porque son nativos digitales, ¿viste? Yo estoy ahí medio en el border, pero trato de estar, tengo Apple Watch y esas cosas, ¿viste? Pero ustedes no usan reloj, obviamente. Yo soy un viejito canchero, uso Apple Watch, pero uso reloj, ¿viste? Para ir cerrando, me quedo con lo de la Argentina excluida, que a mí es algo que me pesa mucho. Creo que nos falta también un poco de espiritualidad, estamos muy líquidos, muy pensando en lo material, muy en el tener en vez de en el ser. Por eso cada uno debe pensar él cómo va a ser parte de la solución, y eso es ser, es el deber ser. Es muy importante el ser sobre el tener. Ya nos hemos dado cuenta que si queremos algo, lo compramos y al final no te cambió tanto la historia. Lo compraste y al rato ya estás pensando en el upgrade, ¿no? En lo nuevo que salió. Y el ser, en definitiva, es lo que nos llena, ¿no? Mastercard lo dice claramente, todo se puede comprar, pero hay cosas que no tienen precio. Por eso la espiritualidad, y me parece que yo soy creyente, acabamos de celebrar Pentecostés, hay 3 dones del Espíritu Santo que son claves para el desarrollo, que es la sabiduría, la ciencia y el entendimiento. Y con eso termino. Gracias. Les avisé a mis alumnos que iba a ser muy buena los paneles que íbamos a tener el día de hoy. Así que no defraudaste para nada. Y es graduado B, ¿qué le va a hacer? Así que, por favor, necesitamos a alguien que nos saque la realidad, porque estamos los agrónomos hablando de lo buenos que somos los agrónomos. Por favor, Dante Sica, por favor, si nos puede comentar su visión sobre el tema. Bueno, antes que nada, buenas noches, gracias por la invitación, por poder participar en este panel. Voy a hacer nada más que, tenía una presentación, pero voy a hacer unas cositas mucho más cortas. Un poco la idea de la Argentina es, yo voy a plantear 2 o 3 filminas con lo que ha pasado en los últimos años, tratar de ver cuáles son los temas que hicieron o de alguna manera generaron parte de lo que es el fracaso en materia de crecimiento, y después algunos lineamientos de hacia dónde me parece está el cambio de política económica y dónde, digamos, están los sectores que de alguna manera van a traccionar a futuro en términos generales. Lo primero es, si uno mira, yo acá tomé un ciclo de 33 años, porque básicamente es la vuelta a la democracia, entonces para ver qué había pasado en esos años. Claramente Argentina, su gran problema es que no crece, y comparado con el resto de los países crece menos de lo que crecen todos nuestros socios comerciales, y a su vez tenemos una altísima volatilidad. No solo no crecemos o crecemos poco, sino que la volatilidad es muy grande. El crecimiento ahí está en términos agregados, si lo tomo per cápita, considerando que es el 1% que crece la población, el PBI per cápita creció menos del 1%, con crisis muy recurrentes, cada 2 años y medio aproximadamente hay una crisis cíclica que de alguna manera tira por la borda todo lo que se ganó. En parte eso es responsable de el mayor fracaso que tiene la economía argentina. Vos hablabas de excluido, Argentina es una fábrica de fabricar pobres en los últimos 33 años, y ese me parece que es el gran, si quieren llamarlo así, la gran deuda que tiene la democracia, no la democracia, el sistema político, porque comparado con todos los países que veníamos recién, que también crecían menos o crecían un poco más que los nuestros, Argentina en los últimos 33 años aumentó la pobreza, mientras que el resto de los países de toda la región la redujeron drásticamente, o por lo menos avanzaron todos en proceso de reducción. Entonces claramente ahí hay un problema en términos de lo que no hemos logrado consensuar. Parte de eso tiene que ver, digamos, cuando uno observa con lo que ha sido la evolución del tema del desempleo. El desempleo, salvo algunas cuestiones que ha podido bajar en los últimos años, pero siempre se ha mantenido muy alto. Y un dato importante, hemos tenido
lo que muestra esto que es una economía que ha tenido fuerte o tiene problemas en lo que es la generación de empleo y en especial de empleo privado. Entonces, vienen dos indicadores importantes abajo. En los últimos 33 años el desempleo informal, o la economía informal si quieren llamarlo, pero el desempleo informal ha tenido un piso difícil de perforar desde el punto de vista estructural del 25-28%. Y a su vez hemos tenido al sector público en muchos de los periodos como el principal fuente de creación de empleo. Y ustedes todos, por lo menos en general en la economía, el empleo público tiene muy bajo nivel de productividad comparado con lo que es el empleo privado. Entonces tenemos un problema estructural en el mercado laboral y esto no tiene que ver con regímenes laborales más flexibles o menos flexibles, digo, porque en 33 años Argentina ha sido un laboratorio de, por llamar así, en el mal sentido, laboratorio, porque hemos sido un laboratorio de todas experiencias de política económica posibles, pero claramente en el sistema laboral hemos tenido un problema básicamente de creación de empleo. En parte ese problema de creación de empleo, esa falta de dinamismo en el crecimiento ha generado que los ingresos por trabajador o los ingresos reales no hayan crecido. Hoy el ingreso está en niveles de lo que es más o menos 1998, entonces esas dificultades de crecimiento no han podido mejorar el ingreso per cápita, con lo cual si uno mira hay también un problema muy fuerte porque en los últimos 33 años, tomemos los periodos que tomemos, la productividad ha caído. Entonces no solo no crecimos, sino que la productividad cayó y los salarios reales también cayeron, o por lo menos cayeron menos que la productividad. Por lo tanto, lo que tuvimos fue periodos donde los aumentos de los salarios reales estaban desconectados del aumento de la productividad. Entonces, estos son, me parece, temas importantes desde el punto de vista de ver. Esto de alguna manera también llevó a que tengamos un fuerte problema. Cada vez que queremos crecer tenemos una restricción fuerte del sector externo que de alguna manera genera estrangulamiento. ¿Qué hay detrás de este tema de la crisis del sector externo? Que estamos tomando ahorro externo porque no generamos ahorro nacional. O el ahorro nacional no se canaliza en las fuentes de inversión locales. O sea, generamos ahorro pero lo ahorramos externamente y lo que tenemos que tomar es ahorro externo para poder financiar procesos de inversión, con lo cual nos debilita ante shock externos. Cualquier movimiento que hay en el mundo, cualquier resfrío que tiene cualquier país afecta básicamente nuestra pauta de crecimiento. Entonces, claramente, si uno mira estos 33 años, podríamos tomar más, la gran deuda es que no hemos logrado generar un modelo de crecimiento que sea sostenible en el tiempo, que sea integrado al mundo y que a su vez genere empleo sostenido, que es la única clave para poder tener una sociedad más integrada. Entonces, cualquiera ahí, lo que vemos es en esa curva que está ahí abajo, es la curva de la protección efectiva en términos arancelarios. Argentina sigue siendo una economía drásticamente cerrada, donde los salarios, los costos laborales en dólares han aumentado fuertemente y los problemas de empleo no han podido solucionarse. ¿Qué es lo que hay atrás de eso? Digo, muchas cuestiones, yo voy a hacer solo un breve repaso y dar algunos datos de lo que podemos esperar a futuro. Claramente tenemos un problema de conciliación de objetivos de corto y de mediano plazo. En general la política económica se ha centrado en la mirada de corto, ignorando lo que son las prioridades o lo que tiene que ver con la consistencia intertemporal. O sea, perdemos de mirada a largo plazo y tenemos del corto. El caso más claro en los últimos 15 años fue el tema del congelamiento de las tarifas públicas, ¿no? Beneficiamos al consumidor presente y nos olvidamos del consumidor del futuro, que terminamos siendo nosotros mismos, pero claramente eso generó una fuerte distorsión. Tenemos un problema de inconsistencia de la macro. Digo, nos pusimos de acuerdo como sociedad en montones de cuestiones, derechos humanos, valores de la democracia, votar. No nos podemos poner de acuerdo en la consistencia de la macro, si la inflación es buena o es mala. Todavía hay gente que piensa que la inflación es buena. Por otro lado, lo que tenemos es un Estado muy grande para el grado de desarrollo que tiene la economía argentina. ¿Y por qué el problema del Estado que es grande? Porque el Estado grande le quita espacio al sector privado. Y eso genera, digamos, bajos incentivos o desincentiva los problemas de competitividad. Porque en general el sector público es demandante o genera bienes que son bienes no transables, por lo cual el sesgo anticompetitivo de la economía comienza a ser muy fuerte y cuando tiene que financiar su déficit toma ahorro externo que presiona básicamente sobre el tipo de cambio y
hace que la rentabilidad de las inversiones o de la exportación de alguna manera se haga mucho más dificultosa. Entonces tenemos un fuerte. Y para financiar ese Estado grande hay que aumentar la presión tributaria. Argentina tiene presión tributaria récord desde el punto de vista de lo que es la comparación de los sectores. Si quieren inversión y ahorro escasos, es imposible sin ahorro poder generar un proceso de inversión, salvo que lo financia externamente, que hasta un día que no te financia, pero es muy vulnerable. Y tenemos el mercado de capitales más chico de la región. Argentina fue el único país que en los últimos 25 años achicó la mitad su mercado de capitales, cuando el resto de los países de la región lo duplicaron o más que lo duplicaron. Hay dos indicadores para mirar el mercado de capitales, que es préstamos sobre el PBI, en la década del 90 25% promedio, hoy 13% promedio, ¿no? Se cayó. Y lo otro es el grado de empresas que cotizan en bolsa. Argentina tiene menos de 40 empresas que cotizan en bolsa. Muchas de estas empresas nuevas que comentaban recién todavía no pueden tener acceso al financiamiento del mercado de capitales, mientras que tenemos bolsas como es la bolsa chilena, que tiene más de 500 empresas cotizando en bolsa y un movimiento muy fuerte. También es cierto que si no tenemos moneda es muy difícil tener mercado de capitales, ¿no? Hasta que no tengamos una moneda fuerte es muy difícil. Por eso la estabilidad macroeconómica es tan importante para eso. Tenemos un capital humano fuerte pero deteriorado en los últimos años. Argentina es el país que más invierte en educación en América Latina, sin embargo es el que tiene en todos los rankings de los temas educativos, estamos en las peores posiciones. O sea, tenemos un deterioro constante en el sistema de formación. Tenemos, si quieren, un problema de productividad y trampa de ingresos medios, y la verdad que una limitada inserción en el mundo. Argentina en los últimos años ha perdido capacidad de inserción, no integramos ninguna cadena de valor regional y menos global, y un dato de la inserción en el mundo es el componente importado de nuestras exportaciones. En general, los países más integrados, sus exportaciones tienen un contenido importado que más o menos Alemania oscila en 45-50%, China en 55-60%, Estados Unidos está más o menos en 50%, el promedio del mundo es 30%, Argentina es 14%. Eso da una idea que somos exportadores primarizados y donde no tenemos integración en otras cadenas. Entonces, todos estos factores claramente están atrás de ese fracaso o de los resultados que vimos anteriormente en materia de pérdida de crecimiento, imposibilidad de generar empleo genuino desde el punto de vista productivo y por lo tanto una mayor cohesión e inserción social. Si uno mira qué hizo el gobierno, y yo paso acá más rápidamente y ya dejo para poder terminar, claramente la nueva administración es como que planteó un giro en la política económica con dos focos. Por un lado, estabilizar la macro. No debe haber macro más desestabilizada que la que recibió este gobierno del ciclo anterior, con precios relativos totalmente distorsionados. Solo miren la evolución del salario real vis a vis lo que fue la evolución de las tarifas. Casi 900% contra 0% de las tarifas en el mismo ciclo. Equilibrar la macro tiene costos en el corto plazo, hasta que uno trata de bajar la inflación, acomodar precios relativos, acomodar el sistema fiscal. Y por otro lado, generar un cambio de reglas estructurales de comportamiento económico que atiendan a ciertos de los problemas que nombré recién y que puedan generar un clima para poder recuperar la inversión y las exportaciones como tractores del crecimiento del PBI. Argentina hasta ahora solo crecía traccionado por el consumo, anabólicamente sostenido por una política fiscal y monetaria expansiva. La idea es que el consumo no traccione, sino que no sea solo el único responsable, y en especial recuperar la inversión, porque si la inversión no crece, es la genuina, digamos, generadora básicamente de empleo. Y lo hizo en un marco de un esquema gradual, que tiene sus dificultades. ¿Por qué? Porque es inédito para la República Argentina una política gradual. Si uno mira los últimos 33 años, todas las políticas de cambio de régimen económico se dieron en el marco de un shock producto de una crisis previa. 89, 2001, la debacle de la convertibilidad, las hiperinflaciones, la salida de la crisis de la deuda del 82. Entonces, es una experiencia inédita porque el gradualismo también se hace desde una posición política de debilidad, no de una posición política fuerte en una sociedad que está acostumbrada a un hiperpresidencialismo. Entonces, este es un poco el programa de alguna manera de gestión. ¿A dónde apunta ese programa? A recuperar la tasa de inversión. Esta es la tasa de inversión
de la Argentina, 16-17%. Hay un consenso en la literatura, hay un consenso en los analistas que con una tasa de inversión del 24-25% uno puede crecer sostenidamente al 3 o 4% con una inflación baja. Fíjense que es el caso de Chile, que tiene promedio una tasa de inversión por arriba del 22-23%. Argentina está muy bajo y eso es lo que ha generado el cuasi estancamiento que vivimos en los últimos años. Ahora, cambiar un régimen económico que apunte básicamente, que genere reformas estructurales, que apunte a la recuperación de la inversión, también determina generar ganadores y perdedores dentro del ámbito político. Y ustedes saben que la política económica, salvo los analistas, cuando estamos fuera del gobierno, que la hacemos sobre el PowerPoint, no se hace sobre el aire, se hace sobre actores económicos y sociales que también juegan. Cuando el Estado mueve, los actores mueven también y generan alianzas políticas que cuando son favorables les permiten acompañar el ciclo, pero cuando ven que pierden posición en la puja distributiva, generan resistencias políticas para poder trabar los desarrollos pensando en el interés sectorial y olvidándose del interés común. Todos lo hacemos porque todos funcionamos y todos nos movemos en función de incentivos. Entonces, claramente este cambio de normas, de reglas de juego, este cambio de régimen económico en un marco gradual, genera ganadores y perdedores. Los ganadores, si quieren, vamos a hacer así, un sector importante y de fuertes oportunidades y que va a generar un amplísimo crecimiento a futuro es todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura, en especial por el atraso que tenemos, áreas como es logística, como es transporte, lo que tiene que ver con el sistema de puertos, lo que tiene que ver con todas las cuestiones de conectividad, pero en especial en energía. Energía estamos llamados a hacer, a generar un cambio estructural en materia de lo que es la estructura industrial de Argentina, ahora lo vamos a ver, pero básicamente acá, ¿qué es lo que permite que esto vuelva a crecer? O para crecer, ¿qué necesita? Dos cosas: acceso al financiamiento y marcos regulatorios estables, transparentes y que generen buenos incentivos en el mediano plazo. En eso se avanzó bastante, telecomunicaciones, energía, se avanzó bastante en acceso al financiamiento y son los sectores que más se están traccionando en materia de inversión. Después, si quieren, están sectores que son básicamente transables, los que comentaron durante todo el día de hoy y todo lo que es el complejo de agrobusiness, que hoy representa 1/3 del PBI, pero que puede tener una expansión a ser más de 1/3 del PBI, a ser casi entre el 40 al 50% del PBI, en la medida que las nuevas actividades se van desarrollando. ¿Qué necesitan esos sectores para crecer? Básicamente estabilidad macro, reglas de juego estables, que se fijen las condiciones y que las reglas de juego sean estables en el tiempo. No quiere decir que no cambien, quiere decir que se adapten, pero que bajen el nivel de incertidumbre. Los negocios todos llevan, todos tienen un componente que es la incertidumbre. Ahora, si a la incertidumbre del negocio, la sectorial, se le suma la componente incertidumbre que genera la política económica, estamos fritos. Todos invertimos de corto y de rápida maduración y de rápida devolución porque no apostamos al mediano plazo. Y después están los sectores, si quieren, por llamar así, perdedores. ¿Que quiénes son? Son los sectores que fueron ganadores en el ciclo anterior, que tienen muy bajo nivel de competitividad a nivel internacional, que son en general sectores destinados a los bienes de consumo final, de baja escala productiva y de baja intensidad de capital por obrero ocupado. Textiles, calzado, electrónica, que su gran fuente de producción hoy está en China en términos de ensamblado, que es donde se fabrica y donde por la estructura de costos de laborales y las tasas impositivas es imposible de alguna manera competir. Sí podemos competir con Brasil, que tiene estructuras similares, pero que claramente son los que van a tener que ir a procesos de reconversión. Ahora, ¿cuál es el tema clave de ese sector? Que es de donde más genera empleo. Todos esos sectores sensibles que tienen que entrar en procesos de reconversión generan más o menos 800.000 puestos de trabajo entre empleo formal e informal. Una velocidad de reconversión o de apertura muy fuerte genera más pobreza en el corto plazo que beneficios. Por lo tanto, también el trabajo sobre esos sectores tiene que ser gradual. Es más, yo diría, hay actividades que hay que pensarlas en términos de protección, no por un tema de beneficios industriales, sino por un tema de beneficios demográficos. Que cierre una textil en La Rioja, que cierre una textil en Catamarca, que cierre una textil en Corrientes,
lo que genera es aumento de villas miserias en Buenos Aires, porque esa gente, si no le generamos condiciones de competitividad, conectividad, etcétera, etcétera, para que nuevas actividades florezcan, o dejamos durante un tiempo protegiendo cierto nivel industrial, el empleo no aparece. Entonces, este es el mapa que uno tiene que mirar, que es el mapa que va a guiar si las reglas de juego se mantienen en los próximos 20 años de la economía argentina. Y yo decía que hay un sector, aparte del sector agropecuario, que está llamado a generar un cambio estructural en la matriz industrial argentina, que es el sector energético, y en especial del sector energético es Vaca Muerta. Argentina tiene posibilidades de generar una inversión y volver a tener energía barata a nivel internacional, en especial del gas, que el gas es el combustible por lo menos de los próximos 40 años, porque el petróleo está en declinación, junto con las renovables no convencionales, el gas no convencional va a generar un cambio en la matriz, y que puede no solo transformarnos en un exportador de gas, que eso sería lo peor que nos podría pasar, sino impulsar cadenas productivas importantes como pueden ser, todo esto se los voy a dejar después, como pueden ser básicamente, las cadenas de las petroquímicas, las metálicas básicas, que generan fuertes inversiones de capital, fuertes encadenamientos productivos y que de alguna manera pueden arrastrar y generar un cambio importante en la matriz tecnológica. Ahora, esto que les digo, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que esto de alguna manera, vuelva a estar, o por lo menos pueda estar en valor? Claramente trabajar sobre esto. Los cambios estructurales, la idea de trabajar es que Argentina tiene que olvidarse del tipo de cambio, o solo pensar en el tipo de cambio como factor de competitividad, y generar cambios y políticas que de alguna manera, trabajen sobre los factores de competitividad. Pasar de la estabilidad macro es una condición necesaria, pero no suficiente para no solo del desarrollo, sino también para crecer. Para poder crecer y para desarrollarnos, que es mucho más que crecer, que es que el desarrollo sea equitativo, que genere igualdades regionales, que trate de no generar, muchos bolsones de excluidos. Claramente hay reformas estructurales importantes para llevar adelante. Es un camino largo, sinuoso y doloroso, porque implica que hay gente que va a tener que costarle la reconversión, el Estado va a tener que seguir estando presente, pero va a tener que adaptarse y tener un tamaño y un nivel compatible con las normas de desarrollo. Por último, esto todo son los temas que habría que ver, pero tiene que ver con un tema de temporalidad. Claramente estamos en una etapa donde estamos en una etapa de estabilización macro, de gradualismo, donde tiene que haber políticas sectoriales que trabajen sobre esos sectores. Lo que uno tiene que tratar de lograr es que la macro estable y la profundización de la macro no solo deje lugar básicamente a el rol más protagónico del sector privado, sino que los incentivos de crecimiento tienen que estar basados en las características deseables. Tecnología, innovación, ese es el cambio. Ya el valor agregado no lo genera la producción, lo generan las etapas pre- y postproducción, y la innovación y la tecnología es clave. Que sea exportable, que estemos mucho más integrados y que pueda generar empleo de calidad. Así que creo que es un desafío bastante interesante, las condiciones las tenemos que ordenarlos. Y si hay una palabra que nos falta, son instituciones. Gracias. Les dije que nos venía bien escuchar a un no agrónomo para escuchar algo un poco distinto, aunque estábamos bastante en línea. Ahora, por favor, le digo a Guillermo Bernaudo que es un lujo, que la verdad que es un lujo tenerlo como docente y también como funcionario del Ministerio de Agroindustria. Por favor, si nos podés dar tu visión. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a ser más o menos breve por la hora y porque hay varios alumnos míos acá que me escucharon 4 horas durante este mes, así que para no aburrirlos más. Pero primero quería comentar algo sobre el título, ¿no? El desarrollo económico argentino llegará pronto. Y ahí me vinieron 2 ideas, sobre todo con la foto de alguien con un trigo atrás. Una, el desarrollo es un proceso. Entonces uno dice, ¿cuándo llego al desarrollo? Bueno, ¿cuándo estoy en un proceso de desarrollo? Y ese es el desafío, creo que gran parte de las cosas que planteaba Dante recién
muestran eso, ¿no? Si podemos meternos en un camino de desarrollo y ya ese proceso es parte del desarrollo en sí mismo y es lo que estamos buscando. ¿A qué nivel de desarrollo vamos a llegar y en qué plazo? Puede ser otra pregunta, pero la pregunta de iniciar un camino de desarrollo, cuando veíamos las tasas de crecimiento de los últimos años o la evolución de la pobreza en Argentina en los últimos años, el desafío es empezar un camino de desarrollo. Y la otra parte que comentaba que me parecía interesante es que justamente se plantea en términos en el marco de una expo agraria el tema de desarrollo, que se plantee en el marco con una foto de un trigo, porque es compartir una visión que también hoy lo comentaron varias veces, no era tan común que el desarrollo pudiera ser uno de los motores del desarrollo, el sector agroindustrial o, hoy dicho más moderno también, la bioeconomía. Entonces, son dos patas que me parecen interesantes del enfoque y de hecho todas las charlas de hoy giraron alrededor de esta idea del sector agroindustrial, de la bioeconomía como uno de los motores de desarrollo y que lo planteaba recién también Dante como uno de los sectores que va a ser el motorcito por delante. Se presentaban recién también todas las tensiones de la macro, ¿no? O sea, todas las tensiones que hay entre a veces objetivos prácticamente contrapuestos o que es muy difícil, por eso el gradualismo, de irlos llevando en conjunto cuando a veces son tensiones de contraposición de objetivos. Por ahí nos toca estar desde el área nuestra en un lugar donde las tensiones son un poco más bajas, no son las mismas tensiones que entre los objetivos de la macro, pero tenemos algunos con la macro, porque tenemos altos niveles de competitividad en algunos sectores de la economía y tenemos otros sectores donde los problemas de competitividad son parecidos a los de la industria textil, donde en las peras y las manzanas o en algunos sectores del olivo tenemos que regular un montón de factores de competitividad y es una parte importante de las economías regionales. En muchos de los cultivos de las economías regionales tenemos que ajustar factores de competitividad que tienen que ver con el costo laboral, que tienen que ver con la relación del costo de la energía por algún componente impositivo que tiene la energía, a pesar de que la tarifa no pague el valor. En algunos sectores del interior los riegos dependientes tienen algunas situaciones complejas en ese sentido. Y una tensión también entre lo que se planteó en el día de hoy, o lo que planteaban Mariano del Chardó y Pedro, lo que se planteó, planteaba también Ramiro Costa, de una bioeconomía moderna de conocimiento, cuando también una parte importante del sector agrícola y el sector agroindustrial también, porque tenemos algunas industrias de la cadena de valor que todavía están en etapas bastante más atrasadas del conocimiento, del desarrollo, y también y principalmente, y ahí es donde nos toca una parte grande de nuestro trabajo, donde la institucionalidad del sector está en etapas muy primitivas de desarrollo. Cuando cerraba recién Dante, decía la recuperación de instituciones como eje central de que todo lo demás pueda pasar, y en institucionalidad venimos desde muy abajo y todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Hoy planteó Luis Bimaule el tema de la carne, lo voy a hacer muy cortito porque sobre eso hablé un montón de tiempo con mis alumnos en este mes, pero el listado con que abrió Luis la presentación es un listado de antiinstitucionalidad, desde los RO, el cepo cambiario, todos los sistemas de cupos, todos los sistemas que eran 16 puntos y no los voy a nombrar a todos. Revertir algunos de esos fue relativamente, digamos, fácil por la obviedad, porque tampoco era tan fácil el día 4 de diciembre pensar en el fin del cepo, o tampoco era tan fácil el día 4 de diciembre pensar en eliminar prácticamente todas las retenciones en 24 horas, pero bueno, fueron procesos que eran tan evidentes y tan gruesos que se pudieron encarar, pero nos falta muchísima institucionalidad todavía en todas las cadenas de valor. Hay procesos que se han dado mucho más rápido, gracias a Dios. La cadena del trigo, donde teníamos probablemente una de las grietas dentro de las cadenas de valor del sector agroindustrial más importantes, entre la industria harinera y el sector productivo, que estaba generada por los ROE, que generaban un promedio durante los últimos 4 o 5 años del gobierno anterior de casi $50 por tonelada de diferencial, o entre 30 y 50. Otros factores más, como los sistemas de compensaciones, donde
también generaban un montón de distorsiones y que generaban una expansión de una industria de un 20% favorecida por políticas arbitrarias, que hoy nos genera en esta situación de la cadena de trigo la gran paradoja de una cadena que la propia Cámara de la Industria de la Harina dice: ayúdennos a blanquear el mercado, cosa que en varias cadenas por suerte está pasando, a blanquear en términos de transparentar y de ir a la estandarización fiscal, pero también ayúdenos al proceso de que tenemos que achicar en el 20% la industria, porque fue una industria que creció artificialmente en base a subsidios cruzados. Entonces, y esa cadena también tiene la paradoja de que por primera vez en la Argentina el sistema de retenciones le pone al trigo y a la harina en 0,0. Siempre hubo diferenciales a favor de la harina, y como le pasó al girasol, y por ahí lo está sufriendo un poquitito más, la harina ha encarado este tema desde FAIM, desde una organización que se vio en el juego anterior muy favorecida por diferenciales arbitrarios, pero hoy está jugando estas cartas de la igualdad, de buscar la competitividad en otros factores, y donde hoy se está planteando como meta de los próximos 5 años llegar prácticamente a los 2 millones de toneladas de exportación de harinas, que es duplicar las máximas exportaciones que tuvo la Argentina de harinas cuando eso era totalmente subsidiado. Entonces, estamos ahí generando caminos de institucionalidad en una cadena de valor que son importantes, donde la grieta era enorme. Luis también, hoy hablando de la cadena de carnes, habló de algunos temas que me parece que vale la pena sintetizar, pero que quiero ampliar un poco, porque habló de la eliminación de los ROE, de la apertura de mercados, de algunas cuestiones como la expansión en China de mercados, pero nombró dentro de las tareas pendientes el tema de fiscalización, la uniformidad de estándares, tanto sanitarios como fiscales. Y la verdad que lo que se ha progresado en los últimos, diría, 6 u 8 meses en este sentido es impresionante. La cantidad de usuarios habilitados para faenar en blanco se duplicó prácticamente en los últimos 6 meses a través de los sistemas de control. Cuando el usuario, o sea, lo que hoy Luis representó muy gráficamente como el paradigma de lo que es el consumero y la versión en negro del consumero contra la exportación, que tiene otros estándares, la verdad que hemos logrado prácticamente blanquear a un equivalente de consumeros igual que el que había ya blanqueado de antes, duplicar los inscriptos. Hace 4 o 5 días salió la norma de la caja negra y la balanza electrónica, que era una cosa que ya estaba teóricamente, tenía que haberse implementado hace como 10 años, pero hoy el sistema de control de faena en los frigoríficos va a ser muchísimo más transparente. Está por salir la resolución de modificación de la tipificación, que también va a transparentar el mercado de carnes. Vamos a ir en el 2019, el 2018 vamos a tener cortes, mercado por cortes para carnes, un proceso primero de promoción y después de imposición, con un tiempo de plazo para que la industria pueda adaptarse. Así que estamos planteándonos que realmente esos procesos, que esos son institucionalidad, donde todo el mundo sepa con qué reglas de juego trabaja en una industria, y saco el ejemplo de la carne porque Luis fue uno de los que más se representó hoy, más desarrollado. Realmente es un proceso novedoso y un desafío, porque bueno, siempre lo digo, yo soy de familia criadora, y este cuento del doble estándar sanitario, el doble estándar fiscal en la carne, creo que tendría 6, 7 años cuando lo empecé a escuchar, que había que terminar con eso. Entonces la decisión de empezar ese proceso es parte de la institucionalidad sobre la que estamos trabajando. No quiero ser reiterativo con el tema, pero hay actores acá involucrados. Tenemos que lograr una institucionalidad para tener desarrollo tecnológico en el tema de propiedad intelectual. Es un tema, lo digo desde el sector nuestro, seguramente en semillas y en otros productos de la bioeconomía, pero también tenemos que avanzar en esto en otros productos de las industrias argentinas, como puede ser la farmacéutica, la química o en varias áreas más. Y estamos trabajando, la verdad que bueno, con un ritmo distinto del que quisiéramos. Hemos encarado desde el Ministerio la temática de la ley de semillas, hemos tirado el tema hemos, digamos, acompañado al Congreso en este debate, o sea que es un tema que está planteado en el Congreso, y creemos que estamos
mucho más cerca de solucionar y avanzar en esto que de lo que estábamos hace un tiempo. Tenemos problemas estructurales que afectan mucho al sector, a la agroindustria en general. Hoy se nombró 2 veces, lo mostró Ramiro Costa en unas columnitas que eran la Argentina en el comercio exterior, tanto importación como exportación, 2 columnitas chiquititas al lado de lo que eran muchos de nuestros países competidores o países vecinos. Somos un país cerradísimo y acá hay un gran desafío cultural, porque desde el sector agroindustrial nos vemos primero como los grandes exportadores. Está bien, somos dentro de una economía que exporta muy poco. O sea, tenemos un desafío de crecer enormemente en el comercio internacional de exportaciones y tenemos que tener un cambio cultural drástico, no solamente en el sector industrial y no solamente en el sector urbano, sino también en el sector agroindustrial, sobre el tema de las importaciones. Porque mientras estábamos hablando de lograr abrir Brasil, que la verdad que fue un esfuerzo casi personal del ministro Brujaile, el tema de abrir cítricos dulces a Brasil, mientras estábamos en ese proceso, teníamos un problema en Chajarí porque había entrado una mandarina uruguaya. Entonces, si entraron 8.000 kilos de mandarina uruguayas a la Argentina, bueno, tenemos que saber que los productores de cítricos brasileros también se van a quejar cuando entren las argentinas. Entonces, los argentinos tenemos que quebrar un clic en el tema de comercio internacional, cuidando los sectores sensibles, trabajando todo ese proceso porque es fuente de trabajo y porque es absolutamente necesario cuidar nuestros sectores sensibles cuando generamos estos cambios, pero además tenemos que tener un cambio cultural muy, muy fuerte, porque el tema de una mandarina uruguaya o una diputada de la Nación con una manzana chilena que era una importación del 1, lo que se importó en ese periodo fue del 1 por 1000 del consumo argentino de manzanas. Se importó de Chile esa manzana, tenemos problemas de competitividad en el sector, pero de cualquier manera, por varios motivos, no era de alto impacto y la tenemos en el Congreso. Entonces, tenemos que saber que vamos a tener que estar dispuestos a comercializar y estar más o menos abiertos para los productos. Desde 2 años antes de llegar a la presidencia, el presidente Macri tenía en claro que el sector agroindustrial iba a ser el motor de la economía. Había una frase que a mí me gusta mucho, que iba a dejar de ser el combustible que se venía consumiendo a pasar a ser el motor que traccionara. Y en ese camino se está desde nuestro lugar. También este tema de lograr más exportaciones, de sostener a las economías regionales que son mayoritariamente exportadoras. Estamos en un sector fuertemente exportador con algunos serios problemas de competitividad de acuerdo a cada una de las cadenas, que además tiene distribución territorial y es un factor de contención enorme, y muchas de ellas con mucha ocupación de mano de obra, porque algunas de las economías regionales, como los arándanos, como las peras y manzanas, tienen una proporción de su costo altísimo de mano de obra. Entonces tenemos muchas actividades, que a lo mejor son muchas actividades, no generan un volumen enorme, pero que la expansión y sostenerlas son contenedoras enormes de mano de obra social, de mano de obra en el interior, son contenedoras sociales, porque son actividades mano de obra intensivas en muchas de las economías regionales, que son las que tenemos que ir quebrando estos problemas de competitividad que trascienden al tipo de cambio, como se decía recién. Y muchas de ellas son exportadoras, o sea, en olivo consumimos menos del 8% de lo que producimos. Son productos de exportación, grandes ocupadores de mano de obra, y ahí es donde tenemos una de las tensiones de desarrollo de competitividad más importantes, y por ahí vengan vinculados muchos de ellos a los temas de los costos laborales. Esos son los desafíos que más nos preocupan. También tenemos en esta visión, se lo dijo recién para las tarifas, ¿no? La tarifa atrasada fue gastar en el hoy, hipotecando los ciudadanos de los consumidores del futuro. En sanidad vegetal se hipotecaron en los últimos 5 años gran parte del futuro. Tenemos problemas serios de sanidad vegetal en las economías regionales. En infraestructura se hipotecó durante a lo mejor 20 años el proceso. Por eso son 2 áreas donde realmente van a escuchar
que se pone el foco, ¿no? El tema de infraestructura y el tema, en nuestro caso, el tema de sanidad vegetal, porque en algunos productos que tienen problemas de competitividad, no solamente tenemos problemas de competitividad, sino problemas serios riesgos de que nos cierren los mercados. Podemos entrar con algún camión de peras y manzanas a Brasil y perder Brasil, que significa el 40% de nuestras exportaciones de esos productos. Así que tenemos muchos temas de estructura donde todavía tenemos altos niveles de tensiones. Tenemos el tema de la reforma fiscal pendiente en la medida de esta situación de déficit. Pero vamos haciendo sector por sector pequeños toques. Se hablaba del tema de carnes, también Luis no lo mencionó, pero hemos logrado una cosa que es políticamente muy compleja, que es el impuesto más sensible de las provincias, que es ingresos brutos, haber logrado para la industria frigorífica de exportación bajar y unificar la alícuota de ingresos brutos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Entonces, es piloto, es puntual y es para una industria, pero son los pequeños toques que tenemos que ir logrando para aumentar esa competitividad. Además del sistema de haber cambiado de retenciones a reintegros, cosa que también se olvidó Luis de mencionar. Se habían eliminado los reintegros, se habían puesto retenciones a la carne. Hoy, además de haberse eliminado las retenciones, se recuperaron los sistemas de reintegros de impuestos internos. En este desafío estamos, en este nivel de tensiones estamos. Tenemos que tener estos cambios culturales en la Argentina. Tenemos que lograr tener esas herramientas importantes que son el comercio y la financiación. Ya también se nombraba recién, tenemos un mercado de capitales que en relación al Producto Bruto ínfimo, y esos son los grandes desafíos. Los diagnósticos están, la estabilidad de las políticas o la visión de generar políticas estables está clara, creo que el Banco Central en eso lo refleja, y bueno, a nosotros nos toca trabajar un poco estos temas más específicamente técnicos, con este nivel de tensiones, pero con el mandato de que es el sector agroindustrial y la bioeconomía el que por lo menos va a poner primero el dinamismo al país y después se irán sumando los otros que puedan ir yendo con el tiempo. Así que bueno, más o menos era lo que quería contarles, sin repetirme demasiado de todo lo que se dijo hoy. Muy bueno. Bueno, cerrando este seminario, quiero destacar que pasamos por un primer bloque en el cual tuvimos un empresario que lo conozco desde que se recibió y que hizo una empresa de riego desde la nada. Según tengo entendido, llegó a instalar 10.000 hectáreas de riego por goteo y por aspersión, y ahora tiene una empresa productora de arándanos y que es una apuesta durísima, y no lo hizo en el momento de mayor florecimiento de los arándanos, que hizo con todos los riesgos que lleva un empresario, como debe ser. También tuvimos la presencia de Julio Menéndez, con el que hablaba recién era Alejandro Panuncio, por si quedaba alguna duda, el ingeniero agrónomo que estuvo en el primer bloque. También el ingeniero agrónomo Julio Menéndez, que nos dio toda su visión sobre el desarrollo de la bioenergía, particularmente el biogás, que vienen trabajando fuertemente desde hace varios años y capacitándose en esa rama, y que seguramente serán temas de trabajo final de carrera de varios de los alumnos presentes. Estuvo Mariano Lechardoy dando un panorama sobre su espacio de gestión. Luego tuvimos a Luis Bameule, ¿quién mejor que él para hablar sobre el sistema de commodities en carnes o en los mercados de carnes, o como va planteando él, que la visión de descomoditizar, de llevar hacia algunos productos que sean especialidades de la carne. Ramiro Costa, con esa visión tan holística, tan diversa y compleja, pero clara, sobre el desarrollo de lo que es la agricultura, la visión que quieren impulsar desde la Bolsa de Cereales con todo su equipo. Y este último panel, que no voy a decir que fue mejor que el resto, pero destaco la presencia de alguien que no es del agro, que nos dio una luz que no estamos acostumbrados.
fue muy modesto Pedro Viñó, pero la labor que hace APRESID y que cuando él le toca ser el presidente, viene con varas muy altas de gestiones anteriores y no está desentonando. Está dando vueltas por Argentina, está dando vueltas por el mundo y tiene presencia y es uno de mi seleccionado personal del agro argentino. Y bueno, Willy, ya podemos decirlo, tantos años le puedo decir Willy, Guillermo Bernaudo, que nos acompañó tantas veces, presentó las propuestas de Cambiemos en su momento, a la par que otras alternativas que tuvieron la posibilidad de hacerlo. Acá también le presentamos un desafío ya recién asumido, era ¿por qué no segregamos trigo en la Argentina? Y bueno, vino y nos explicó cuál es la visión del gobierno. Sé entre nosotros, les digo, que él no está tan convencido de que no haya que segregar el trigo, pero bueno, son cosas que ya iremos charlando, pero el hecho es que desde acá, desde la Universidad de Belgrano, desde Agrarias, buscamos generar los debates que consideramos relevantes y queremos ampliar nuestra base, queremos que vengan más empresas para nosotros, queremos que más empresarios de vuelta por estas mesas, que queremos que más dirigentes de organizaciones técnicas como APRESID, como es Maizar, como es Argentrigo, por acá, o funcionarios de la talla que está presente en esta mesa. Pido un gran aplauso porque fue un gran esfuerzo el que realizamos hoy.